Shalom a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Ya comienza Geulai Actualidad. Bienvenidos a otra edición más de Geulai Actualidad, en la cual vamos a estar tratando acerca de lo que pasa ahorita en Israel. Como ustedes podrán ver, pues estoy con una camisa que está rasgada prácticamente, y esto es por ser que al pi alajá, esto es por ser que, según lo que nos dice la alajá judía, el Shulchan Aruch, cuando son quemados Bate Knesiot, así como cuando son quemados sinagogas, y más que nada sinagogas importantes para el pueblo judío, entonces se tiene que hacer cría, se tiene que rasgar las vestiduras de la misma forma como se hace cuando una persona le fallece un papá, una mamá, un hermano, una hermana, cuando le fallece un familiar cercano. Entonces la persona tiene que hacer cría, tiene que hacer lo que se denomina el rasgado de las vestiduras en señal de luto. En señal de luto hay que rasgar las vestiduras cuando un familiar cercano fallece. De la misma forma también cuando son quemados Bate Knesiot, cuando son quemadas sinagogas importantes y emblemáticas del pueblo de Israel, es también tenemos que rasgar las vestiduras en señal de luto, por ser que, y eso es precisamente lo que he estado pasando también el día de hoy también, en señal de luto, estoy dando a ver señal de luto, al Pi Shulchan Aruch estoy dando a ver una señal de luto según lo que menciona la halajá en Shulchan Aruch, por ser que en el transcurso de ayer en Motzai Shabbat fue quemada la sinagoga principal del rabino Yitzhak Yosef, del hijo mayor del Rab Ovadia Yosef, del famoso Posek, del famoso legislador de Alajá, el Rab Ovadia Yosef, su hijo mayor, quien también fue Rishon LeZion, quien también fue el rabino principal sefaradí de Israel, del rabinato principal de Israel, su Bet Knesset de él, fue quemado hasta ahora no se sabe quién fue el responsable de este tipo de quién fue el que perpetró este bárbaro acontecimiento, eh, si fue un árabe o si fue un judío izquierdista, kaplanista, de los que se manifiestan en contra del gobierno de Netanyahu. Eso es lo de menos prácticamente, o sea, lo importante es que este asunto, es que todo este acontecimiento que ahorita está enlutando al pueblo de Israel y que ha hecho un Hilul Hashem y que ha hecho y que está provocando toda una profanación del nombre de Hashem, incluso gentes como el cardenal Pizzaballa, incluso dirigentes de la Iglesia Católica Romana como el cardenal Pierbattista Pizzaballa, quien fue uno de los candidatos a ser el siguiente papa después de Francisco, el cardenal de aquí de Jerusalén, el Patriarcado Latino de Jerusalén, se pronunció también en contra, y mencionó de que el quemar cualquier lugar sagrado para cualquier religión es una barbarie, es un acto que no debe de ser. Entonces, obviamente que varias personalidades también dentro de Israel también condenaron el asunto, fuera de ni más ni menos que de Aryeh Deri, fuera del líder del partido ultraortodoxo Shas, el diputado Aryeh Deri, quien lidera el partido que fue fundado por el Rab Ovadia Yosef. Él no ha condenado todavía esta barbarie. Él todavía no ha condenado todavía todo este acontecimiento que ha enlutado prácticamente a toda la Yahadut Sfaradit, que ha enlutado a todo el judaísmo sefaradí, a todo el judaísmo jaredí. Y vamos a explicar el por qué también, por ser que tiene que ver con lo que es el tikkun, tiene que ver con lo que es la reparación que se debe de hacer, y la reflexión y el Heshbon Tzedek, y lo que es la reflexión y lo que es la reflexión para arrepentimiento y para volver a Hashem, que es lo que viene a colación de todo esto. O sea,
ciertamente, y es algo que también nos recuerda también el mes de Sivan. En este mes de Sivan se conmemoran los acontecimientos, los famosos decretos de Tav Betat, los acontecimientos que sucedieron hace 400 años atrás, en el año 5408 y 409, de la creación de la cuenta judía, en el año 1660, de la cuenta gregoriana, de la cuenta civil. En esos años hubo decretos, hubo grandes masacres en Europa que lutaron prácticamente a toda Europa, que lutaron a todo lo que fue la Yadut de Europa en este caso, y prácticamente hicieron de que el judaísmo de aquel entonces prácticamente se empezase un espíritu de como que de Yehush, un espíritu de demasiada desesperación, y hasta cuando va a venir Mashiach y hay demasiados falsos mesías que ya se revelaron, entonces no va a venir Mashiach, Entonces explica el Rebbe de Lubavitch en el Kuntres Inyanash el Toata Hasidut, explica el Rebbe en lo que es lo que es un cuadernillo especial que trata acerca de la esencia de la parte mística de la Torah, de la Hasidut, de que en aquel entonces por las Geserot de Taj Betat, por las Geserot, por esos decretos, por estas masacres tan masivas que hubo en contra de comunidades judías de Europa, pues prácticamente había como una especie de, como que de decir tipo ya tiramos la toalla en este caso, ¿no? Hashem ha abandonado total y completamente a su pueblo de Israel, no va a venir Mashiach, esto, el otro. Entonces ahí fue cuando Hashem empezó a revelar lo que es la Torah Hasidut, empezó a revelar la parte mística de la Torah por medio de Rabbi Israel Baal Shem Tov, que recibió la parte mística de la Torah de su maestro, el profeta Gia Shiloni, el profeta Gia, que recibió esa parte mística de la Torah directamente de Moshe Rabenu, mi Pia Gebura, lo recibió directamente de Moshe Rabenu. Entonces, ciertamente, a un evento que sucedió en este mes de Sivan, que fue un evento demasiado drástico para el pueblo judío y que marcó un antes y un después para el pueblo de Israel, como lo fueron Geserot Betat, como fueron los decretos del 5404 y 408 y 409, ese acontecimiento prácticamente que dio ver, en este caso empezó a haber un espíritu de desesperación. De ahí vino una gran consolación. Después de ello vino floreció una gran consolación para el pueblo de Israel, como lo es la revelación de la parte mística de la Torah. Lo mismo también podemos decir que también debe de surgir, y Bezrat Hashem va a surgir, con la ayuda de Dios va a surgir una gran consolación para el pueblo de Israel después de este incendio provocado en contra de la sinagoga del Rabbi Tzhak Yosef, de una personalidad tal y como lo es el anterior rabino principal sefaradí de Israel, que su sinagoga fue incendiada el día de hoy, domingo en este caso. Entonces ciertamente de aquí va a salir una gran consolación, y de aquí debe de salir también un Heshbon Nefesh, y de aquí debe de salir una gran reflexión que debemos de interiorizar cada uno como Yehudim, cada uno como judíos, cada uno de nosotros dentro del pueblo de Israel. Debemos de empezar a cambiar, debemos de empezar a reflexionar, debemos de empezar a cambiar las cosas y cambiar el rumbo de las cosas, no solamente en el ámbito individual, obviamente en el ámbito individual de cada uno de nosotros, tal y como está escrito, Yadain Ishmarat Nafsho, cada persona sabe la parte en la cual cojea, cada uno sabe la cola la cual le pisan, la cola en la que el Yetzer Hara le pisa, y pues aparte de eso también hay que hacer un tikkun klali, hay que hacer una reparación general dentro de la sociedad, y dentro de la sociedad de aquí en Israel y dentro de la sociedad judía. ¿Y cuál es esa reparación? El mensaje es claro, o sea, Ahdut, hay que estar más unidos, hay que tener Ahdut, hay que tener mucho más empatía, hay que tener mucha más hermandad y empatía para con el otro, hay que tener hermandad y más empatía, y hay que ver en este caso cuál es el punto de vista del otro, que también que también tiene parte del emet, que también tiene parte de la verdad. Es algo que he estado haciendo hincapié
en la serie de vídeos en las cuales yo estaba explicando el Kuntre Sehalzu, el mamar del Rebbe Rashab, el mamar del quinto Rebbe de Chabad, que habla acerca del Avat Hinam, que habla acerca del amor gratuito, cómo es que, y de ahí el Rebbe Rashab también, cómo es que saca a colación, cuál es la raíz del odio gratuito y cómo se puede reparar. O sea, todo eso prácticamente lo debemos de aplicar ahorita en este tiempo, o sea, y ese es precisamente el tikkun, es precisamente la reparación que nos va a conducir, Besat Hashem a la Geulah Mitit Beshelema, que nos va a conducir a lo que es el reparar este exilio, el reparar todas las cosas de este último galut, de este último exilio, que la raíz de este exilio es Sinat Hinam, es el odio gratuito, es el espíritu de querer ensoberbecerse sobre el otro y querer estar superior sobre el otro y querer estar tipo ahí y querer estar ahí estigmatizando al otro y para uno alejarse de él. O sea, eso es lo que tenemos que hacer tikkun, eso es lo que tenemos que reparar ahorita, o sea, y eso es también lo que tenemos que reparar a nivel de sociedad israelí. Actualmente estamos viendo cómo es que varios círculos políticos del pueblo de Israel están prácticamente queriendo estigmatizar a lo que es queriendo estigmatizar a todo un círculo jaredí, a todo un círculo religioso que se ha dedicado durante décadas y durante siglos a fortalecer lo que es el Limud Torah, lo que es el estudio de la Torah, que también es parte de que también hay que tener en cuenta lo que es el estudio de la Torah, también es a ganar Ruhanit, eso también es defensa espiritual para el pueblo judío, o sea, es lo que nos ha dado la fuerza para poder sobrevivir a lo que han sido los momentos más oscuros del exilio. Y gracias al Limud Torah y gracias al mérito del estudio de la Torah es que también regresamos ahorita a la tierra de Israel. Es gracias al mérito del estudio de la Torah es que tenemos Eretz Israel, es que tenemos la tierra de Israel bajo la soberanía judía. O sea, entonces no vayamos a repetir los mismos errores del pasado, tal y como está explicado dentro de las crónicas de Flavio Josefo, dentro de su libro Las Guerras Judías. Ahí se puede ver cómo es que en los tiempos del Beit Sheni, en los tiempos del Segundo Templo, el general romano Pompeyo pudo conquistar la tierra de Israel y anexionarla al Imperio Romano. ¿Gracias a qué? Gracias a que él se aprovechó para sembrar la discordia entre dos facciones dentro del pueblo de Israel, la facción de Aristóbulos y la facción de Hyrcanos, o sea, que eran dos pretendientes al trono hashmoneo, dos pretendientes al trono de los macabeos, del reino macabeo. Entonces se aprovechó esa discusión, ¿para qué? Para sembrar la discordia y por medio de ello conquistar toda la tierra de Israel, cosa que sucedió. No vayamos a caer en el mismo error que hubo antes del Hurban Beit Sheni, que hubo antes de la destrucción del segundo templo, en el cual pues había, al igual como sucede hoy, también había muchos partidos políticos en aquel entonces, y el partido de los eseitas, de los místicos esenios, el partido de los fariseos y los saduceos y los baitoseos y los nacionalistas celotas y cariqueos, etcétera, etcétera, o sea, cosa que desgraciadamente estamos viendo también ahorita, o sea, y los nacionalistas de Otzma Yehudit y los sionistas religiosos y los jaredíes por su parte y los izquierdistas y los centristas por su parte y los que dicen ser derechistas pero en verdad son izquierdistas como por ejemplo el partido de Bennett, el partido de Naftali Bennett, que quiere otra vez encumbrarse y hacer encumbrar a Bennett otra vez como primer ministro, y están queriendo derrocar a Bibi para que haya nuevas elecciones. Debemos de aprender de los errores del pasado. ¿Por qué? Porque tal y como dice el dicho, un pueblo que no aprende de sus errores entonces está condenado a repetirlos, cosa que eso no aplica solamente a los demás pueblos, sino que también aplica al pueblo de Israel. Debemos de aprender tal y como está escrito en la Shirat Asinu, tal y como está escrito en la canción de Asinu que dijo Moshe Rabenu antes de subir al monte Nebo. O sea, Moshe Rabenu antes de alcanzar la Dargá 50, Moshe Rabenu alcanzó la categoría espiritual número 50 cuando subió al monte Nebo. O sea,
y también cuando subía al monte Sinai también, o sea, en Shavuot, en la festividad de Shavuot que ahorita celebramos. Antes de eso, dio su testamento ideológico, que fue la canción de Asino, que está al final del libro de Deuteronomio, que está al final del libro de Devarim, en el cual está escrito: Sihruye motolam vino shenot orbador. Recuerden los días del mundo, o sea, y entiendan las cosas que han sucedido durante las generaciones. ¿Para qué? Para que no vuelvan ustedes a repetirlas, para que esos errores les sirvan para poder evolucionar, para que sirvan al pueblo de Israel para evolucionar hacia otro nivel mucho más elevado, y con ello pues, no vayan a cometer el error, tal y como dice los siguientes pesukim: Tzur yeladhateshi batishkachet mejor eleja, o sea, para que no vayas a olvidar al que te ha dado de comer, para que no vayas a olvidar a Kadosh Baruj Hu, que te ha sostenido durante toda la existencia del pueblo de Israel. Y pues Batishkaj el mejor eleja, y vayas a olvidar al que te ha sostenido todo este tiempo, o sea, y al final de cuentas Shamanta, Habita, Casita, Baitosh Elokasau, vayas a estar pretendiendo de que no, de que yo, el engordamiento y la prosperidad que he tenido, he sido por mi propia mano, o sea, la fuerza de mi mano es la que ha hecho toda esta prosperidad, no. Y recordarás que Hashem, tu Dios, es el que te ha dado fuerzas para hacer prosperidad. Es lo que le falta a la Medina, es desgraciadamente lo que le falta a muchos círculos del pueblo de Israel, el recordar de que Hashem es el que ha dado la fuerza para poder hacer prosperar a lo que es el Estado de Israel, hacer prosperar al pueblo de Israel dentro de Israel. Quien ha dado fuerza para ello no hemos sido nosotros mismos, sino que ha sido Hashem nuestro Dios, que ha sido Hashem el que ha hecho prosperar a este pueblo, o sea. Y entonces debemos de retribuirle a Kadosh Baruj Hu por medio de darle Erej, por medio de darle el valor que se merece al estudio de la Torah, o sea, y dejar y privilegiar al mundo de la Torah, y privilegiar a los Bagurei Shivot, y privilegiar a los jóvenes de las Yeshivot, dejándolos estudiar en paz, dejándolos estudiar con beneficios, con el beneficio de que no van a ser enrolados en la tzabá, de que no van a ser enrolados en el ejército. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta, porque de otra forma entonces las cosas van a terminar va a terminar siendo un caos prácticamente la Medina. Prácticamente la Medina vamos a estar perdiendo la soberanía de la tierra de Israel. Vamos a estar poco a poco prácticamente perdiendo ante el Hamas. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas se disuelve la Knesset, si se disuelve el gobierno, y entonces se va a elecciones, entonces prácticamente sería darle al Hamas la victoria en bandeja de plata, sería darle a los terroristas la victoria en bandeja de plata, porque eso es lo que quieren. Eso es precisamente lo que Hamas quiere, de que se debilite la sociedad judía, que se divida la sociedad judía, y entonces ahí, tal y como dice el dicho, divida vent vencis, divide y vencerás. O sea, eso es lo que están queriendo aplicar los árabes en contra de nosotros, vaya, dividirnos para vencer, para ellos vencer, o sea, eso es lo que quieren hacer. No, entonces no le pongamos la victoria a los terroristas árabes en bandeja de plata, o sea, para ellos seguir con vida, y para ellos se planea su venganza, una nueva masacre como la del 7 de octubre, que Dios no lo permita. O sea, eso es lo menos que debe de hacerse. Ahorita no es el tiempo de elecciones, ahorita no es tiempo de Bejirot, no es tiempo de elecciones, ahorita es tiempo de Ahdut, es tiempo de unificación, y es precisamente el mensaje que nos está dando a ver este acontecimiento tan bárbaro, que nos recuerda tiempos oscuros del exilio, como lo ha sido el incendio de una gran sinagoga, el incendio de una sinagoga importante en el pueblo de Israel, como lo es la sinagoga de uno de los principales rabinos de Israel, como es el Rabbi Tzhak Yosef. El propio Rabbi Tzhak Yosef, de hecho, declaró en este caso de que se han quemado libros importantes, entre ellos también responsas alágicas, se quemaron responsas alágicas de su padre. Se quemaron responsas alágicas que pertenecían al Raúba de Yosef. Entonces todo esto tiene que hacernos despertar de que
Beavta, tal y como Hillel Asaken, tal y como menciona la Gemara, en este caso acerca de Hillel y Shammai, qué es lo que hicieron cuando se les acercó el converso, cuando se les acercó el Ger Tzedek, en este caso que quería que se les enseñase la Torah sobre un solo pie. Shammai, ¿qué es lo que hizo? Lo expulsó, agarró la viga del Beta Midrash y en ese caso lo expulsó. No, o sea, ¿tú qué haces? Tú que me vas a estar tipo haciendo, tú que me vas a estar haciendo, tú que me vas a estar ordenando, dando órdenes, tipo. Lo expulsó Shammai, o sea, pero Hillel, ¿qué es lo que hizo? Le dijo toda la Torah en un solo pie, y ese solo pie es Beavta le reja camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo, así como lo Mashesanui aleja, alta seleja verja, o sea, lo que tú odias que te hagan, no lo hagas a los otros. Lo que tú quieres que te hagan, también hazlo a los otros. Esa es toda la Torah. Vedach Pirushau, o sea, esa es toda la Torah y lo demás es su comentario. O sea, esa es la Torah sobre un solo pie que nos falta aprender, que nos falta practicar al pueblo de Israel en general como sociedad. Y también y cada uno en lo particular, cada persona también tiene que hacer Heshbon Nefesh si en verdad está haciendo Beaptale Rajaka Moja. Si en verdad estamos haciendo con nuestro prójimo que tenemos enfrente, si estamos haciendo ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero Heshbon Tzedek que tenemos que ver a partir de este asunto, a partir de todo este acontecimiento tan bárbaro como lo fue la quema de una sinagoga tan importante, la quema de Sifre Torah, la quema de libros de la Torah, la quema de responsas alágicas, la quema de una sinagoga que representa parte de la historia del pueblo de Israel, que representa parte del acervo cultural y del acervo de Torah del pueblo de Israel, como lo es la sinagoga del Rabbi Tzhak Yosef, del rabino principal sefaradí de Israel. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Eso es precisamente lo que tenemos que sacar de conclusión en este aspecto. O sea, y pues tal y como dijimos, si Hruye Motolams, hay que recordar de que ciertamente a Israel ha pasado por grandes persecuciones y grandes masacres, y tal y como sucedió hace 400 años en los decretos de Taj Betat, en los secretos de Europa, de la Europa de hace 400 años, pero eso nos tiene que dar a ver de que detrás de, tal y como dice el propio Tzemach Tzedek, tal y como dice el tercer Rebbe de Chabad, Achre Serefam y Tashrim, después de una quema, después de un gran incendio, eso es un simán, eso es una señal de que al final de cuentas va a haber una gran riqueza después de un gran incendio. Después de ese gran incendio hay una gran riqueza, y esa gran riqueza la tenemos que empezar a ver desde dentro de nosotros mismos. Hay que empezar a levatot, hay que empezar a expresarla dentro de nuestra propia esencia, a partir de nuestra propia fe, a partir de los pilares de nuestra propia fe, que entre ellos está el pilar de Beaptale Rajaka Moja, el pilar de ama a tu prójimo como a ti mismo, y tal y como dice el propio Rabbi Israel Baal Shem Tov, de que la mitzvah de Beaptale Rajaka Moja, de que la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo incluye toda la Torah. ¿Y cómo es que incluye toda la Torah? Por medio, o sea, por ser que si tú amas a tu prójimo, entonces estás amando a quien Dios ama. O sea, Dios ama a todo judío. Dios ama personalmente a cada yudí, al grado de que Dios se dirige personalmente a cada uno de nosotros a partir de Matan Torah. O sea, en Matan Torah, Hashem se dirigió a cada alma del pueblo judío que estuvo presente en la entrega de la Torah. Todos estuvimos presentes en la entrega de la Torah. Los que estaban, tanto los que estaban vivos en ese momento como todas las almas del pueblo de Israel, las almas de los conversos también. Entonces, Hashem se dirigió a cada uno de nosotros. Anoji Hashem me lo queja. Yo soy tu Dios, yo soy Hashem, tu Dios, el Dios tuyo particular. O sea, Hashem se dirigió en este caso a cada uno de nosotros de forma particular en la entrega de la Torah. O sea, entonces, para darnos a ver de que cada uno de nosotros en lo particular es amado por Hashem. Entonces, al amar al prójimo, estamos amando a aquel que también ama, a aquel que es amado por Akadosh Baruj Hu, también tu prójimo es amado por Hashem. Entonces, eso, de aquí vemos de que Beaptale Rajaka Moja ciertamente es todo el fundamento de toda la Torah. O sea,
tal y como dice aquí el Baal Shem Tov. Entonces es lo que podemos aprender de este acontecimiento, y pues esperemos aplicarlo Besat Hashem a nuestra vida, y pues con ello empezar a conciliar las diferencias, empezar a tener empatía para con los diferentes tafkidim, para con los diferentes misiones que tiene el pueblo de Israel. Una misión tiene el Shevet Levi, la tribu de Levi tiene una misión, y los demás Shevatim también tienen otra misión, tal y como vimos en la Perashá de Naso, tal y como vimos en esta Perashá que leímos este pasado Shabbat, en Parashat Naso, se menciona la contabilidad del pueblo de Israel. Por una parte, todos aquellos que de 20 años, está la contabilidad de las tribus de Israel de 20 años para arriba, que van a la tzabá, que ellos van al ejército. Pero está la tribu de Leví, que está totalmente dedicada a Hashem, que está dedicada al servicio de Dios y al servicio del Bet HaMikdash, y está escrito Kolabá la tzabá la abodá, veo el Moed. Todo aquel que va al ejército, pero no un ejército material, no un ejército militar, sino que va al ejército de Hashem, que va al ejército de Dios, que se dedica totalmente a enseñar Torah y a promover la Torah y a servir en el Bet HaMikdash y a servir en el templo de Jerusalén, o sea, a servir en aquel entonces en el Mishkan. O sea, ese es lo que cada quien tiene su propio tafkid, cada quien en el pueblo de Israel tiene su propia misión. O sea, está la misión de las demás tribus del pueblo de Israel, que tienen que enrolarse en la tzabá, que tienen kolabá la tzabá, todo aquel que va a un ejército militar, literalmente hablando. Y está el Shevet Levi, que va al ejército de Dios, que se enfoca a promover la Torah, que se enfoca al estudio de la Torah, que se enfoca a servir a Hashem, que se enfoca a entregarse en cuerpo y alma a las cosas de Hashem, a las cosas del Bet HaMikdash, a las cosas del templo de Jerusalén, a las cosas del Mishkan, tal y como está explicado ahí en la Perashá de Naso. Bueno, hasta aquí, y pues déjenme sus comentarios, qué es lo que opinan acerca de todo lo que está pasando ahorita en Israel. Déjenme acá sus comentarios en la caja de comentarios, y pues suscríbanse, compartan el like, síganme en mis redes sociales, y pues nos vemos hasta próximas emisiones de Geulá Actualidad, y también próximos videos que voy a estar también haciendo. O sea, Sarat Hashem en mi canal Luz de Redención en YouTube, y pues nos vemos hasta la próxima, y pues esperando Besorot Tovot, esperando que haya mejores noticias. Y pues la mejor de todas las noticias, que pues va a ser la noticia de que ya Mashiach va a estar aquí, y que vamos a estar viendo la Geulá Mitit Beshelema, que vamos a estar viendo la redención completa pronto en nuestros días. Amén, amén.